Bueno, pues va a comenzar la segunda presentación, cuyo título es Un modelo de lenguaje neuronal recurrente bidireccional para la traducción automática, y lo va a presentar Álvaro Peris. Pues buenos días, soy Álvaro Peris y como he dicho voy a presentar el modelo de lenguaje bidireccional neuronal. Este trabajo lo hemos hecho en la Universidad Politécnica de Valencia junto a Francisco Casacuberta. Entonces, este es el índice que voy a seguir. En primer lugar, daré una motivación de por qué surgen todo este tipo de modelos continuos. A continuación, daré un par de pinceladas sobre redes neuronales recurrentes para situar un poco el contexto y hablaré de la arquitectura que hemos empleado para desarrollar este modelo de lenguaje. A continuación, explicaré una técnica de selección de datos parecida a las que ha explicado Mara antes. Y por último, ya veremos los experimentos y los resultados que hemos obtenido, para finalizar con unas conclusiones. ¿Por qué surgen todos estos modelos que ahora están saliendo de modelos continuos, redes neuronales recurrentes, deep learning aplicadas al procesamiento del lenguaje natural? Bueno, pues clásicamente los modelos de lenguaje, el procesamiento del lenguaje natural se ha hecho con modelos que trataban a las palabras de forma atómica. Las palabras eran índices de un vector y una matriz. Entonces esto permitía modelos rápidos, robustos, pero que las palabras estaban representadas de forma un poco pobre. Faltaban similitud entre palabras, faltaba relaciones semánticas entre las palabras de forma inherente a la representación. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al modelo de lenguaje, el modelo de lenguaje lo que busca es determinar la probabilidad de una secuencia de palabras o caracteres. En nuestro caso nos hemos centrado en palabras. Entonces, esta secuencia, aplicando la regla de la cadena, podemos que la probabilidad de una palabra en el instante t depende de la historia anterior. Con la aproximación clásica, son los modelos de lenguaje de los n-gramas, bien conocidos, pues asumen que la probabilidad de una palabra depende de las n-1 anteriores. Entonces, esto tiene varios problemas. Uno es que no podemos emplear órdenes de n-grama muy grandes, porque tenemos una falta de datos bestial para emplear órdenes mayores de 5. Porque para emplear órdenes de 5 o más necesitaríamos muchísimos datos porque hay muchas más combinaciones. Entonces es una. Y la otra, la función markoviana del contexto. Y por otra parte, lo que ya he comentado antes de la representación atómica de las palabras, dos n-gramas que pueden ser parecidos, como yo vivo en casa, no sería completamente diferente a yo vivo en Castillo. Entonces esto puede perjudicar el rendimiento. En los últimos años se ha propuesto una representación distribuida de las palabras que las representa como un vector de números reales de baja dimensionalidad y denso. Por ejemplo, la palabra Word sería este vector de aquí, por ejemplo, de números reales. Las primeras personas que propusieron un modelo de lenguaje basado en estas representaciones continuas fue Joshua Bengio y su gente, que en 2003 dijeron que vamos a descomponer la función de probabilidad de una cadena de lenguaje en dos funciones. Primero, el llamado word embedding, que es mapear del espacio discreto al espacio continuo de acuerdo a una matriz de proyección, que va de la talla del vocabulario al número de elementos que queremos en dicho vector continuo. Y una vez ya estamos en este espacio continuo, estimaremos la probabilidad de acuerdo a un estimador, que puede ser una red neuronal recurrente, una red neuronal feedforward. Y por último, su modelo empleaba la función softmax para obtener la capa de salida, para obtener probabilidades bien definidas, que sumen 1 y que no se vayan más allá de entre 0 y 1. Entonces, con esta idea en mente, ahora continuaré con un par de nociones sobre redes neuronales recurrentes, que es un tipo de redes neuronales que son adecuadas para modelar secuencias. Entonces, dada una secuencia de entrada de x sub 1 y x sub t, una red neuronal recurrente produce una salida y sub 1 y sub t en función tanto de la entrada actual como de la capa oculta que tiene ella del estado anterior. Y lo podemos ver que para la entrada x sub t se considera tanto la entrada como el estado de la capa oculta anterior. Esto permite crear un estado que incorpora, digamos, la historia previa al instante t.
Una limitación de esta es que si tenemos secuencias, conocemos la secuencia completa al inicio del entrenamiento, ¿por qué limitarnos al pasado? Entonces, para superar este inconveniente, se desarrollan las redes neuronales bidireccionales, que consideran tanto el contexto pasado como el futuro. Es una ampliación bastante sencilla y consiste en tener dos capas independientes, una que procesa la secuencia de pasado a futuro y la otra de futuro a pasado. De esta forma, estas son entrenadas de forma diferente y la salida es una combinación de ambas capas, la llamada forward y la backward. Entonces, nosotros empleamos esta arquitectura de redes neuronales para construir un modelo de lenguaje. Si volvemos a nuestro problema, que es el modelado de lenguaje, dentro de una red neuronal recurrente, la historia que antes en los n-gramas la condensaban a n-1 palabras, ahora la expresamos por medio de la capa oculta, que condensa, digamos, la historia previa al instante actual. Si usamos una red neuronal bidireccional, pues la probabilidad de nuestra palabra depende tanto de su contexto pasado como de su contexto futuro. Entonces, nuestro modelo de lenguaje tiene una red neuronal bidireccional, la cual tiene como capa de entrada una codificación one-hot, que consiste en tener un vector binario de la talla del vocabulario con todos los elementos puestos a 0, excepto aquel que indique el índice de la palabra actual, que está puesto a 1. Como tener un vector de talla del vocabulario es muy caro, lo que dijimos fue, pues cogemos las palabras más frecuentes y el resto decimos que son desconocidas. Entonces pasamos las palabras al espacio continuo mediante una capa de proyección. Y estas palabras continuas alimentan una red neuronal bidireccional, como la que he explicado antes, con dos capas ocultas. La forward, que procesa la secuencia de pasado a futuro, y la backward de futuro a pasado. Estas dos capas convergen en una capa intermedia y luego se aplica un softmax para tener probabilidades normalizadas. Aquí tenemos una ilustración del modelo de lenguaje propuesto, que las palabras están en el espacio discreto, pasan al continuo, se estima la probabilidad y se saca por la capa de salida. En esta capa de salida, la unidad késima indica la probabilidad de que la siguiente palabra dicha por el modelo de lenguaje sea K. El problema que tiene esto, hacer la normalización aquí arriba es costoso, es doloroso. Entonces, o bien usamos hardware especializado en redes neuronales, como son las GPUs que van muy bien, o en nuestro caso no teníamos disponible ninguna, decidimos emplear técnicas de selección de datos, como las que ha explicado Mar anteriormente. Entonces, la motivación es que, como ha dicho ella, el corpus de entrenamiento tiene mucho más grande que el corpus de test y puede contener muchas instancias que sean ruidosas o inútiles para traducir un determinado conjunto. Entonces, lo que buscamos es seleccionar un número de frases para entrenar nuestro modelo de lenguaje que sea adecuado para el conjunto de test que queremos traducir. Para ello empleamos una técnica que se llama perteneciente a los Feature Decay Algorithms, que tiene la misma filosofía que en enegramas infrecuentes que ha comentado Mara. Es decir, incrementar la informatividad de la selección, la variabilidad de la selección. Para ello es una técnica sencilla que es un proceso iterativo en el cual al principio se asignan unos valores, se puntúan los enegramas de la parte de origen de nuestro test. Y se evalúan las frases del training de acuerdo a sus enegramas. Normalmente una suma acotada y normalizada. Entonces comienza un proceso iterativo en el cual en cada iteración se elige la frase con mayor puntuación y los enegramas que ésta contiene se les reduce el valor. Entonces se vuelve otra vez a calcular el valor de las frases y volvemos así. Entonces, conforme vayan pasando las iteraciones, nuevos valores, nuevas frases irán apareciendo en el tope de la pila. Iremos seleccionando las frases con mayor sustancia, digamos, para nuestro test. Entonces, ahora voy a pasar a la experimentación que hicimos. Empleamos el toolkit de traducción automática basado en frases Thought, desarrollado también en la universidad. Y empleamos un modelo de lenguaje como el que he explicado, entrenado con la selección de datos que daba FDA. Este modelo de lenguaje lo empleamos para hacer un rescoring de listas NBEST y lo usamos de dos maneras.
Una ampliando solo el modelo de lenguaje neuronal y otra interpolándolo linealmente con el modelo de n-gramas que el toolkit de Thor nos daba. La tarea es una selección del boletín de la Unión Europea, similar a Europarl, pero más pequeña. Entonces contiene unas 213.000 frases de training y en la parte de inglés, que es la que nos interesa porque estamos haciendo de español a inglés, unos 5 millones de palabras. Pero el test tiene 800 frases. Resulta evidente que de las 213.000 no todas serán adecuadas para traducir 800. Habrá es de esperar que podamos seleccionar alguna. Entonces, estos son los datos de selección, que no sé si se ven bien. Aquí en el eje horizontal, en el eje de las X, pongo el número de palabras que tiene la selección que hemos hecho. Y en el eje Y, en este caso, el número de frases seleccionadas. Podemos ver que es una relación lineal. Bueno, aunque se ve así, el eje X está siempre en escala logarítmica. Entonces, cuanto más palabras añadas, pues la relación de frases añadidas es más o menos lineal. Si pasamos a la cobertura de bigramas del test, podemos ver que al principio de la selección, con selecciones pequeñas, se incrementa bastante la cobertura hasta que llega a un punto de, no saturación, pero casi. Con más allá de 1 millón de frases, la curva se estanca un poco. Este fenómeno lo podemos ver mejor en otras métricas, por ejemplo, las palabras fuera de vocabulario de nuestro test, las palabras desconocidas. Al principio, con selecciones muy pequeñas, todo es muy desconocido para nosotros. Pero conforme vamos añadiendo estos eventos que son representativos del test, rápidamente este valor decae y a partir de aquí más o menos, de unas 500.000 palabras, ya se estanca y ya le cuesta mucho mejorar. Pasar de aquí a aquí implica añadir muchísimas, del orden de 4 millones de palabras. Y con la perplejidad pasa lo mismo. Entrenamos varios modelos de lenguaje, de n-gramas, y teníamos un comportamiento similar. A partir de las 500.000 palabras dejaba de mejorar en términos de perplejidad y para que mejorara un poco teníamos que añadir muchísimas palabras a la selección. Por tanto, decidimos hacer un corte en la selección al millón de palabras fuente, que supuso unas 900.000 palabras en el apartado de destino. Estas son los resultados de selección. De 213.000 frases pasamos a 33.000. Es una reducción de torno al 85% de nuestro corpus. Y los datos y la variabilidad de perplejidad no fue muy dolorosa. Aquí lo podemos ver. Del 81 puntos de perplejidad, con el modelo completo, pasamos a 87, que es un incremento, pero no es excesivo. Y ahora, evaluando nuestros modelos de lenguaje, evaluamos dos versiones. Una con la red unidireccional, que contempla solo el contexto pasado, y otra con la red bidireccional, que contempla tanto el futuro como el pasado de las palabras. Podemos ver que tienen perplejidades similares, perplejidad similar a la de los n-gramas entrenados con el mismo número de datos, en el caso de la bidireccional. En el caso de la unidireccional, la perplejidad es un poco mayor, puesto que no es capaz de tener tanta información en cuenta. En los resultados de traducción, vemos que el baseline nos lo proporcionan los n-gramas, del 30,8, y las redes neuronales por sí solas no consiguen mejorar este baseline. Pero si la interpolamos con el modelo de lenguaje de los n-gramas, sí que se mejora nuestro resultado de traducción. ¿Por qué pasa esto? Bien, porque son modelos complementarios. Los n-gramas, por un lado, como ya he dicho, tienen representaciones de palabras pobres y no tienen en cuenta mucho contexto. Pero por otra parte, las redes neuronales, que sí que son capaces de tener mayor contexto, están sesgadas por la selección. Hay muchos eventos que no han visto. Entonces, al combinar ambos sistemas, se ayudan mutuamente. Uno permite al otro tener en cuenta mayores contextos y una mejor representación de las palabras, y el otro actúa como modelo de Abacoff para los eventos que no se han visto y permite establecer mejor las relaciones a corto plazo. Entonces, como conclusiones, podemos destacar que entrenar modelos complejos neuronales puede ser duro, puede ser muy caro y costoso, que
que aunque las GPUs pueden ayudar a este proceso, funcionan bastante bien, podemos también emplear atajos o emplear otros caminos alternativos para poder lidiar con estos modelos. En nuestro caso hemos empleado técnicas de selección de frases y hemos visto que sí, que pueden ser útiles para entrenar un modelo de lenguaje para un determinado test. Y luego, en segundo lugar, que combinar espacios continuos y discretos es efectivo, puesto que las ventajas que te da uno no las tiene el otro y las del otro no las tiene el uno. Al juntarlos, ambas fuerzas se unen, son modelos que se complementan muy bien y entonces el rendimiento del sistema suele mejorar. Y eso es todo. Estas son las referencias. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. ¿Preguntas? Hola. A ver, tengo un par de preguntas. Me parece muy interesante, ¿no?, esta, digamos, nueva modelización para la traducción. Entiendo que el interés principal está en que es capaz de coger todo el contexto, suponiendo que tienes millones y millones de muestras de aprendizaje. Entonces, la primera pregunta sería, intuitivamente, ¿la red neuronal, esa historia que se va transmitiendo, mantiene la secuencialidad o es solamente una historia de las palabras que se han visto antes? Intuitivamente es una historia, un condensamiento de toda la historia previa. Se pierde la secuencialidad, sí. Vale, esa es una pregunta. Y luego la segunda sería, en los resultados, en fin, si habéis podido analizar la diferencia de los n-gramas con esto, porque a lo mejor resulta que si son, digamos, disjuntos, sí que depende de la modelización, unos capturan una cosa y otras otra, y si son muy parecidos, igual es que depende del training y representan lo mismo. Sí, eso nos falta por analizar. Tendríamos que analizar las relaciones, qué relaciones modelan unos y cuáles otros. Si eso es algo que tenemos pendiente. Gracias, muy interesante. Sí, una pregunta tenía respecto a la comparativa con los modelos de n-gramas. Es cuál es el valor de n y si usas alguna técnica de smoothing para el modelo de lengua basada en n-gramas. Sí, claro, a ver, con n-gramas has de usar suavizados porque si no, eso no va. Con cualquier evento no visto se va todo al garete, todo vale cero. Entonces, como técnica de suavizado empleamos el Nesernai, que es lo habitual. Y como modelo de lenguaje en este caso hicimos varias pruebas y el que mejor resultado dio fue 4 gramas. También probamos con 5 gramas, pero daba un pelín peor. Como ya digo, la diferencia no es mucha, porque de 4 gramas a 5 gramas no se va mucho la diferencia porque no tienes tantos datos como para que la diferencia sea efectiva. Entonces, en nuestro caso son 4 gramas. Y otra pregunta, como curiosidad, es si el valor de K, cuando seleccionas las K palabras más frecuentes, si ese valor tiene un impacto importante en la calidad del modelo neuronal. Ese valor representa un compromiso entre la complejidad y la calidad que le quieras dar al modelo. También ten en cuenta que cuando nosotros usamos creo que cada 10.000 y teníamos en cuenta el 99% de las palabras, que el vocabulario, las palabras que aparecen una vez son muchas y son fácilmente descartables. Entonces, el impacto entre usar un K muy grande y un K muy pequeño, no hay mucho impacto, a no ser que te vayas a valores extremos, pero sí que importa mucho en la parte de normalización del sistema, en el softmax, sí que ahí es donde duele. Entonces, quizás conviene hacer un K menor, aún dejar más palabras fuera del vocabulario, pero ser capaz de entrenar mejor el modelo en nuestro tiempo limitado que tenemos. Vale, gracias. Entonces, es buscar el compromiso entre calidad y tiempo. Muchas gracias.